Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos alumnos del cuarto año medio C, especialidad de Administración, mención Recursos Humanos. Bienvenidos a esta cápsula que es para explicar lo que se evaluó en las guías de manera de apoyar el desarrollo de lo que es la evaluación remedial. Para poder hacer esta evaluación remedial, primero que nada tienen que ver esta cápsula hasta el final y además de eso, hacer un comentario en la sección de comentarios de este video, guiándose por la pauta de evaluación y la rúbrica que vamos a enviar a sus correos. ¿Ya? Dicho esto, empezamos a revisar lo que era la guía de dotación de personal. ¿Ya? Esta guía, estas dos guías tenían diversos propósitos. El primero es analizar la etapa de reclutamiento dentro del proceso de selección de personal a partir de sus tareas básicas y sus características. Recordamos acá entonces que la selección de personal es un proceso y nosotros estamos en la primera etapa en sí del proceso mismo. La fase anterior se relacionó con lo que fue la descripción de cargos, que es el paso previo antes de esto, ¿ya? Y esta etapa, que es la etapa de reclutamiento, es la que da nombre en realidad al proceso en sí. Es una de las más importantes. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Vamos a principalmente a ver los antecedentes, ¿ya?, de las personas que vayan llegando y la recopilación de todos estos antecedentes y de los futuros candidatos. Un candidato es una persona que puede ocupar un puesto dentro de un proceso de reclutamiento, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver tareas, por ejemplo, como el archivo del currículum, el recabar antecedentes a partir de una base de datos y cómo también publicar la oferta de empleo que tiene la empresa para ofrecer. ¿Cómo y dónde? ¿Ya? Para hacer esto, primero que nada, hay que investigar lo que es el mercado de trabajo. Recuerden ustedes que el mercado de trabajo es una entidad que no es algo que nosotros podamos tocar, ¿ya? Pero sí está dado de acuerdo a lo que es la abundancia o la escasez de candidatos para ciertos puestos, ¿ya? Por ejemplo, en este momento, el mercado de trabajo, debido a la contingencia por el coronavirus, tenemos un exceso de candidatos. Hay poca oferta de trabajo y por lo tanto hay muchos candidatos. Por lo tanto, el mercado en este momento es favorable para las empresas, exceptuando en el área de salud, ¿ya?, donde existe en este momento una falta de candidatos a todo nivel, porque debido a la contingencia necesitan contratar muchas personas. Entonces, en este momento, el mercado para ese segmento en sí, ese segmento de salud, es para las empresas es desfavorable y para las personas obviamente va a ser favorable. ¿Ya? El proceso de reclutamiento tiene dos modalidades principales, que son interna y externa. A nivel interno tenemos lo que es la promoción, que es vertical, ¿ya? La promoción consiste en subir a un empleado en jerarquía. Por ejemplo, en el caso de desarrollo y bienestar de personal que veíamos antes, era subir a Juanito desde un trabajador en la tornería a ser capataz. Eso es promoción, el ascenso que le dicen acá. Y por último tenemos la rotación, que es cubrir una vacante que se necesite con las mismas personas de la empresa también, pero no implica un alza en la jerarquía, sino que mueven a diferentes personas pero de tareas similares o en niveles similares, ¿ya? Ventajas de este tipo de reclutamiento: primero, rapidez.
ya porque los candidatos están ahí mismo y son conocidos por la empresa y también por los candidatos. Ya hay una evaluación de desempeño, o ya sea formal o informal, por lo tanto hay también un conocimiento mutuo, ¿ya? Tanto a nivel de capacidades del trabajador por parte de la empresa, como también del trabajador, a cuánto, por ejemplo, puede aspirar a llegar, qué beneficios ofrece, ¿ya? Y estas son condiciones que se aceptan por ambas partes. Ahorro de tiempo, porque la empresa no tiene que, tiempo y dinero, porque la empresa no tiene que contratar a una persona nueva e iniciar todo el proceso de reclutamiento de personal que para algunos cargos, por ejemplo, es bastante engorroso, ¿ya? Siempre ahí hay que hacer un gasto en dinero y en tiempo también, además del tiempo que la persona que llegue se tome para que se adapte a este nuevo ambiente y tareas de trabajo. Por lo tanto, el reclutamiento interno ya tiene esas ventajas principales, ¿ya? Y en el último punto, que también es bastante importante, una empresa que privilegia el reclutamiento interno entre sus empleados también hace que los empleados trabajen mejor, ya que si se destacan, es muy probable que sean considerados, por ejemplo, para subir en su cargo, y también promueve una competencia sana entre los mismos empleados. Y por otro lado tenemos lo que es el reclutamiento externo, ¿ya? Que es cuando la empresa busca candidatos fuera de ella misma, como su nombre lo indica. Y para eso tenemos que considerar las fuentes que vamos a ocupar para cubrir estas vacantes. Ventajas del reclutamiento externo: es muy útil cuando son muchas las vacantes que hay que llenar. Por ejemplo, en el caso de toda una empresa que abre una sucursal en otra ciudad, ¿ya? No puede, por ejemplo, ahí disponer de personas de la misma empresa. A lo mejor puede disponer de uno o dos cargos, alguna jefatura, pero no de toda una planta. Entonces el reclutamiento externo permite encontrar un gran número de candidatos para cubrir múltiples vacantes, ¿ya? También ahorra a la empresa muchas veces el exceso de trabajo que produce un proceso de reclutamiento de gran magnitud. ¿Ya? Y también permite que, por ejemplo, las personas de recursos humanos se enfoquen en otras tareas y no en lo que es el reclutamiento propiamente tal. Para el reclutamiento externo vamos a tener múltiples tipos de fuentes, ¿ya? Por ejemplo, bases de datos. Bases de datos ya sea de la misma empresa o de empresas externas que se puedan comprar. Avisos en diferentes paneles de aviso, ya tanto se considera la intranet de la empresa, aunque sea, digamos, de la empresa, y también avisos por fuera, ya a todo nivel, incluyendo, por ejemplo, los avisos que yo les decía y que hemos visto cuando ponen afuera un cartelito que dice se necesita tal y tales personas. Se necesitan guardias de seguridad y tienen la cosita con el número de teléfono. Presentación de candidatos por empleados de la empresa, ¿ya? Hablando de esto, son personas externas. Si bien el que presenta a ese candidato es una persona que trabaja en la empresa, ese futuro candidato es una persona externa, por eso se considera una fuente externa de reclutamiento. Bolsas de empleo, y aquí nos vamos a detener nuevamente en lo que es la OMIL, ya que es la bolsa de empleo que tienen las municipalidades, Oficina Municipal de Inserción Laboral. Estas bolsas de empleo tienen antecedentes de muchas personas para muchos cargos que se puedan necesitar, y están ahí, digamos,
al alcance de la mano. Hay bolsas de empleo que son gratis, como por ejemplo las OMIL, y hay otras que son pagadas, ¿ya? Que hay un pago tanto de la persona que deja sus antecedentes ahí como de la empresa cuando ocupa esos servicios. Empresas de trabajo temporal, ya que es como es muy parecido a la subcontratación, pero es para trabajos que sean por cierto tiempo, por ejemplo, part-time, empresas que trabajan con promotoras, con reponedores muchas veces, ¿ya? Y si bien es cierto, un servicio muy rápido y muy eficaz, también tiene un costo. Otra fuente de reclutamiento son contactos con empresas que pertenecen al mismo sector y tienen necesidades similares. Hay veces en que las empresas se agrupan, por ejemplo, por rubro, ¿ya? Agrupación de empresas productoras de cobre, por ejemplo, ¿ya? Entonces, son empresas que tienen más o menos las mismas necesidades y también se van pasando información a este respecto, al respecto, perdón, ¿ya? Empresas de la competencia. Principalmente se dan cargos directivos, que es cuando una persona llama a su empresa anterior, por ejemplo, y le ofrece el cargo, o sondean al gerente de otra empresa para ver si se quieren ir a trabajar con ellos, ¿ya? Dicho así en palabras muy, muy simples, ¿ya? En televisión, ya si bien no es un cargo directivo, en televisión se ve mucho esto, y le tienen un nombre, incluso se llama la grúa, cuando llevan un rostro de un canal a otro, lo levantan, entre comillas. Y las dos últimas, que son bastante masivas, y la última es bastante tradicional. El Internet, a través del uso de portales de empleo, que es ya es una realidad hoy en día y es muy, muy, muy demandado. Hay muchos portales que ofrecen este servicio. Y los anuncios en la prensa, que han sido tradicionalmente la fuente de ofertas de empleo para las empresas y para los candidatos. Yo les comentaba, por ejemplo, lo más icónico que es el inserto del Mercurio, ¿ya? El Mercurio y los diarios regionales, por lo general el día domingo, siempre traen un inserto que son las ofertas de empleo, ¿ya? El Mercurio es la más grande. Y el Mercurio tiene tanto el inserto empleo, donde ofrece todo tipo de empleo, ¿ya? A nivel general, y tiene otra sección que se llama Artes y Letras, que es una sección del diario. Y ahí abajo, entre medio de los reportajes, se van publicando ofertas de empleo, pero son ofertas de empleo o para empresas que están haciendo, por ejemplo, un reclutamiento masivo, que aprovechan de poner todos los cargos que necesitan al tiro y la cantidad, o también para empleos que son de más alto nivel. Muchos gerentes, muchos jefes, ¿ya? Eso se van a encontrar ahí en lo que es en el anuncio de prensa de la sección Artes y Letras. Pasamos a las actividades. Aquí tenían que manifestar estar de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones y justificar las afirmaciones en las que estaban en desacuerdo. El reclutamiento consiste solamente en la acción de publicar un aviso en Internet. Desacuerdo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es una sola parte. Hay que reunir antecedentes, hay que investigar el mercado. Entonces, cuando ya se pone el aviso, esa es una parte de todo este proceso. Número 2, el reclutamiento a nivel interno consiste en la promoción y en la rotación. De acuerdo. Recordar que promoción es vertical, subir. Rotación es cambiar a diferentes tareas manteniendo el mismo nivel del empleado. Tercera pregunta, ¿el reclutamiento a nivel interno puede significar menos inversión de dinero para la empresa? Totalmente de acuerdo, ¿ya? No hay que gastar en un proceso de reclutamiento nuevo. Número 4, este ejemplo, llevar a un amigo a cubrir una vacante en la empresa, ¿corresponde a reclutamiento interno? No.
eso es una fuente externa. Se considera como una fuente externa, porque la persona es de fuera de la empresa. Y el candidato, perdón. La número 5, para saber si un candidato es bueno o no, al momento de utilizar lo que es el reclutamiento interno, se debe confiar en la evaluación de desempeño hecha por la empresa. De acuerdo, ¿ya? La evaluación de desempeño se supone que es una instancia objetiva para evaluar a un trabajador. ¿Mm? En cuanto a las etapas, que estaban desordenadas y había que escribirlas en orden, ¿ya? El plan A siempre es contratar a hacer lo que es un reclutamiento interno, una promoción o una rotación. ¿Por qué? Nuevamente lo digo, es un ahorro de tiempo y de dinero. Si falla el plan A, si no hay otra, si no hay una persona dentro de la empresa que podamos ocupar para completar un cargo, tendríamos que pasar a lo que es el plan B, ¿ya? Empezar a buscar fuera de la empresa. Por lo tanto, hay que empezar a recopilar currículum y antecedentes. Y posteriormente publicar un aviso en una fuente externa, ¿ya? O empezar a sondear fuentes externas de reclutamiento. La siguiente actividad tenía que ver con las ventajas que tiene el reclutamiento interno, ¿ya? La empresa podrá aprovechar el curso de perfeccionamiento que pagó el año pasado para los empleados, ¿ya? La ventaja obvia acá era sacar partido a las inversiones hechas en formación del personal para su perfeccionamiento. Hacemos de nuevo el link acá con lo que es desarrollo y bienestar de personal, que recuerden ustedes que la capacitación, aquí la tenemos como formación, pero la capacitación es siempre una inversión y no un gasto. Número 2, Jorge conoce lo que hay que hacer en este nuevo puesto y sabe cómo le gusta al supervisor que se haga en el trabajo. Los candidatos de este reclutamiento interno tienen más y mejores posibilidades, obviamente, de conocer las exigencias del puesto de trabajo y por lo tanto saber si se ajustan a él o no, ¿ya? Número 3, Julia ya sabía cuánto pagan por el trabajo al que le acaban de ascender. Las expectativas de los candidatos van a ir acorde con la realidad, ¿ya? Que ellos ya conocen la empresa, ¿ya? Es más difícil que se decepcionen. Muchas veces, por ejemplo, sucede que cuando se contrata a una persona de afuera, la persona viene con expectativas que no se van a condecir con lo que la empresa termina ofreciendo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no se decepciona y sencillamente empieza a buscar otro trabajo o renuncia. Número 4, al día siguiente que el jefe en una empresa avisó que un trabajador, Juan, se iba de la empresa, ¿ya? Al día siguiente, los mismos empleados ya le habían sugerido personas para que lo reemplazara, ¿ya? ¿Qué ventaja es esta? Que es la información para completar una vacante se difunde rápidamente. La número 5 se trata de esta persona, Ana, que siempre hace su trabajo muy bien y con mucho empeño porque sabe que si ella se destaca como una buena trabajadora y se produce una vacante en un puesto superior al de ella estaría considerada por ser una buena trabajadora. La ventaja de la promoción interna en este sentido es que se incrementa la motivación de los trabajadores, ¿ya? Y cuando esto es un proceso objetivo, ¿ya? En base a antecedentes objetivos, como por ejemplo la evaluación de desempeño, hay un fomento, ¿ya? A la superación de los trabajadores y se desarrolla un espíritu adecuado de competitividad, ¿ya? Hacer las cosas bien. Y en la número 6, siguiendo todavía con lo que son las ventajas del reclutamiento interno, para cubrir una vacante se rotaron un par de puestos de trabajo en vez de poner un aviso para contratar a alguien nuevo.
y se ahorró bastante dinero. ¿Ya? En el momento de rotar personas en tareas que sean similares, no hay que contratar a otra. A lo mejor se dieron cuenta de que sí se podía hacer esa labor asignando diferentes tareas a las personas y no era necesario contratar a otra persona. Por lo tanto, fue un ahorro para la empresa. ¿Ya? Supone entonces un gasto menor, esa era la ventaja que ustedes debían poner ahí. ¿A qué tipo de reclutamiento externo se refieren estas situaciones que se daban acá? El siguiente ítem. Tenían que poner la fuente. Si alguien publica un aviso en trabajando.com, la fuente obviamente es internet. ¿Ya? Se publica un aviso en la UMIL de la Municipalidad de Recoleta, que es la que era la UMIL, una bolsa de empleo. El administrativo de recursos humanos revisa los currículums que han llegado a la sección Trabaje con nosotros, ¿ya? Y también revisa los currículum de los mejores candidatos que ya habían llegado porque hicieron un proceso de reclutamiento a la vez anterior. ¿Ya? Esa es la base de datos. El gerente se acuerda de ese empleado que había en la empresa donde trabajó antes, ¿ya? Por lo tanto, ese gerente va a presentar a este candidato, ¿ya? En la empresa. Presentación de candidatos por personal de la empresa, ¿ya? Se publica un aviso en la sección de Artes y Letras del Mercurio, aviso en la prensa escrita. Se llama a la empresa que provee empleados part-time, ¿ya? Recurrir a una empresa de trabajos part-time. La secretaria le dice al jefe que ella conoce un muy buen contador, ella tiene un contacto para cubrir una vacante, ¿ya? Ahí le lleva el currículum, ¿ya? Esa es también una presentación de candidato. Y la última, en este sentido, era que el gerente llama al subgerente de la antigua empresa y le ofrece más dinero y beneficios si se va a trabajar con él, ¿ya? Esto era candidatos de la competencia. ¿Cuál es la diferencia entre esta, candidato de la competencia, con la presentación del candidato por personal de la empresa? Que esto se da principalmente a niveles jerárquicos más altos, ¿ya? Luego teníamos un análisis de caso, ¿ya? La secretaria de la gerencia comunica a recursos humanos que ella está embarazada y que debe iniciar en 4 meses más su periodo de prenatal, ¿ya? Por lo tanto, la empresa ahí va a tener que cubrir una vacante, ¿ya? De alguna manera. Considerando que en la realidad de la empresa hay varias mujeres que tienen estudios de secretariado, que están desempeñándose a lo mejor en otras funciones, ¿cuál es la forma más rápida de llenar esa vacante? ¿Ya? Y ahí había que fundamentar la respuesta. La primera era rotación, ¿ya? Es un reclutamiento interno, rotación interna y horizontal, ¿ya? No hay, aquí no iba a haber digamos, un alza en el nivel, en la jerarquía de la persona, porque eran personas, tienen conocimientos similares, ¿ya? Entonces, lo más óptimo acá para contratar, para cubrir esta vacante en 4 meses más, cuando tenga que ella salir con su prenatal, es ver entre las empleadas que ya tienen contratadas y que tienen estudios de secretariado, eso se hace revisando los antecedentes, ¿ya? Y tienen estos estudios y ver quién es la mejor para llenar esta vacante, ¿ya? La forma más rápida es esa, porque la persona ya está ahí, ¿ya? Y por lo tanto, hay 4 meses en los que esta persona que va a hacer el reemplazo puede ser entrenada por la secretaria titular, así que en el futuro no van a haber problemas porque, por ejemplo, la reemplazante no sepa qué es lo que hay que hacer o no esté familiarizada con el quehacer de la oficina y las labores que tiene que desempeñar. Por lo tanto, acá la rotación
interna, la rotación, es la forma más rápida de cubrir esa vacante antes de empezar a buscar por fuera. El segundo caso era de una tienda que va a abrir una sucursal nueva en otra ciudad, por lo que tiene que reclutar personal para cubrir las necesidades de toda la tienda. ¿Ya? Aquí hablamos de un reclutamiento masivo, no es una persona que tienen que contratar por un reemplazo, ¿ya? O porque o para cubrir una vacante que se fue, sino que es un reclutamiento masivo, tienen que cubrir toda la tienda. Y si bien es cierto, por ejemplo, de otras tiendas que sean cercanas, podrían tomar algún personal, algunas jefaturas, por ejemplo, no es lo más óptimo empezar a sacar empleados desde las mismas tiendas, porque también ahí van a tener que reemplazarlo. Recursos Humanos tiene un plazo de 3 meses para realizar este trabajo. ¿Cuál es la mejor forma de llenar estas vacantes considerando el tiempo y la cantidad de las personas que tiene que contratar? Recuerden que es masivo. Por lo tanto, como son varios los cargos que hay que proveer, muchas las vacantes que hay que ocupar, se pueden usar diversas fuentes de reclutamiento, no es necesario que sea una sola, ¿ya? Por ejemplo, avisos en la prensa, ¿ya? ¿Por qué? Porque llegan a un público masivo. Es una de las mejores opciones. Junto también con los portales de internet. ¿Por qué? Porque abarcan una gran cantidad de personas, abarcan una gran cantidad de público. Y además podemos decir que los portales de internet son instantáneos, entre comillas. La empresa publica la oferta y esta oferta está inmediatamente disponible en la web. Por lo tanto, ya para proveer así en forma masiva, las mejores fuentes serían esas dos. Y por último, acá, ¿dónde se puede encontrar este tipo de personas para completar vacantes? Si ustedes, por ejemplo, estuvieran en el punto que tuvieran que contratar por parte de la empresa. Los aseadores tienen que considerar acá el tipo de persona, el tipo de personal, los estudios y por lo tanto donde ellos también podrían estar buscando trabajo, ¿ya? Los aseadores, ¿ya? Por ejemplo, bastante rápido, aviso en los diarios, ¿ya? Y por presentación de otros candidatos por parte de personas de la empresa, y las OMIL, las oficinas municipales de lo que es empleo. Un gerente de una sucursal no va a ir a una OMIL a buscar trabajo, ¿ya? ¿Cómo se contactan? ¿Ya? Por ejemplo, avisos en el diario, en la sección de artes y letras, como les decía yo, convenio también con las universidades, que era una fuente de reclutamiento externa, personas, por ejemplo, que estén recién egresadas, ¿ya? Y pudieran, un ingeniero comercial, por ejemplo, recién egresado, que pudiera desempeñar este cargo. También, aunque no aparecen ahí en este momento propiamente tal, en lo que era que contratar a alguien de lo que es la competencia o de empresas que tengan necesidades similares. Un ayudante de cocina, ¿ya? No es una actividad que sea muy calificada, por lo tanto, en lo que sea la OMIL o bolsas de trabajo en general, los avisos en la prensa y también en lugares donde lo vean muchas personas, ¿ya? Estos carteles que se ponen, por ejemplo, en sitios donde hay mucha circulación de personas, se necesitan guardias y sale un número de teléfono donde llamar, ¿ya? El chef, lo mismo, internet, diarios, avisos, administrativo de recursos humanos, internet, en el diario, también en la OMIL, ¿ya? Contador, internet, aviso en diario. Acá no era necesario poner una, o sea, lo ideal era poner varias fuentes de reclutamiento, ¿ya? Entonces, para este tipo
de decisiones que hay que tomar. ¿En qué hay que fijarse? Primero, en dónde estos candidatos podrían estar buscando empleo. No sacamos nada con poner a lo mejor avisos de aseadores en la internet cuando es una persona que no va a consultar la internet porque no tiene los conocimientos para ello, ni tampoco tiene, digamos, no tiene el manejo de la internet, ni tampoco a lo mejor tiene las herramientas. ¿Ya? Hay que considerar factores como la edad, factores como la complejidad del cargo. ¿Ya? Aquí habían varias respuestas. La guía número 4, el objetivo era hacer una comparación y comprender las ventajas y desventajas de las plataformas virtuales para la selección de personal. Recordarles nuevamente que las plataformas virtuales en Internet son ahora una de las principales fuentes para las personas que buscan un trabajo, como para las personas que buscan un trabajador. ¿Ya? Son ambas, para ambos es bastante fácil buscar acá, ¿ya? Tanto para los que necesitan el trabajo como para los que necesitan trabajadores. Excepciones, las personas que no manejan, por ejemplo, lo que son las tecnologías. Y en ese caso estaríamos hablando de los candidatos, ¿ya? Internet ha sido una verdadera revolución en este sentido y ofrece múltiples ventajas. La principal es en cuanto a, perdón, en cuanto a la inmediatez, el poco tiempo que pasa entre que se publica una oferta de trabajo y las personas que pueden contactarse con la empresa, un ahorro de costos a nivel general, porque estas empresas no solamente hacen lo que es la publicidad de el puesto de trabajo en la red, sino que también ayudan a seleccionar candidatos, hacen un filtro. Por lo tanto, los candidatos que van llegando podrían ser los más cercanos a lo que la empresa quiere. ¿Ya? Entonces, las principales ventajas son un ahorro en cuanto a tiempo y dinero. Y en cuanto a tiempo tanto de la publicación de la oferta como de la recepción de las respuestas que se vayan dando. Así como también hay diferentes tipos de estadísticas. Por ejemplo, cuántas visualizaciones ha tenido un aviso, la cantidad de tiempo que tiene ese aviso, si es un aviso antiguo, si es un aviso nuevo. ¿Ya? Y en cuanto al procesamiento de los datos, la recopilación y el procesamiento de los datos y preparación de informes en este sentido, ¿ya? Descongestiona mucho a lo que es el departamento de recursos humanos de una empresa en sí. ¿Ya? Sin embargo, hay fases que no pueden ser sustituidas por la Internet, no puede ser un proceso completamente automatizado. ¿Por qué? Porque el contacto cara a cara, el contacto humano, es imprescindible al momento de tomar una decisión. Todavía eso no se ha podido soslayar. Esto es, las empresas web pueden ocupar una parte de este proceso, pero no pueden hacer todo el proceso. ¿Ya? Hay cosas que se ven solamente, por ejemplo, en la entrevista personal. Y en la entrevista personal es de persona a persona. ¿Ya? Y vamos a dejarla también como a persona, por ejemplo, en este momento, como estamos pasando, que una entrevista podría ser, por ejemplo, vía Zoom. ¿Ya? Aún así, el contacto es más personal entre el entrevistador y el futuro candidato. Luego hablaba de los tipos de candidatos, ya que hay en un proceso de selección de personal. Tenemos candidatos pasivos y tenemos candidatos activos.
¿ya? Los candidatos pasivos son aquellos que no están buscando empleo en este momento, pero podríamos, en palabras así más llanas, podemos decir que vitrinean, ¿ya? Vitrinean en los portales de empleo, a ver qué es lo que hay. Y hay veces en que se van a encontrar con una oferta que es interesante, ¿ya? Entonces, podrían dejar el currículum, ¿ya? Dejan su currículum, es así como por si acaso, ¿ya? Si encuentran ellos una oferta en la red que pudiera resultarles atractivas, podrían iniciar el proceso de buscar o de cambiarse de empleo, ¿ya? Los candidatos pasivos, por lo general, tienen un valor añadido para la empresa. ¿Por qué? Porque son personas que están bien en su trabajo, ¿ya? Que han sido bien evaluadas. Entonces, ellos están muy cómodos y la empresa también está cómoda. Entonces, no tienen una necesidad de buscar empleo. Y son, por lo tanto, bastante más difíciles de atraer, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Tienen una parte donde ellos van juntando datos, un banco de datos, ¿ya? Entonces, tienen esos datos y ese candidato pasivo a lo mejor puede convertirse en un candidato en el futuro, en un candidato activado. Vale decir que ese candidato, él no estaba buscando trabajo, sin embargo, dejó sus datos, pero hay otra empresa que está buscando una persona con el perfil que tiene ese candidato. Entonces, de cualquier manera lo contactan y podrían quitárselo, digamos, a lo que es la empresa. Y los otros candidatos son los candidatos activos, ¿ya? Y los candidatos activos son los que están en una búsqueda de empleo porque necesitan el trabajo. O también o están desempleados o están buscando porque no están bien donde están. Están disconformes con la empresa. Entonces, la web es bastante útil al momento de captar estos tipos de candidatos a los trabajos, ¿ya? Las desventajas que siempre existen, una es en relación al manejo de la información, ¿ya? Muchas veces no se tiene certeza de cómo se maneja esa información, esos datos que ustedes depositan en esa base de datos, ¿ya? No hay, hay siempre una preocupación por la privacidad de sus datos, quién los ve, quién los compra, ¿ya? ¿A dónde van a parar? Recuerden que hay una normativa en cuanto a lo que es el manejo de la privacidad de la información, pero esta no siempre se cumple. El otro, el otro problema que podría haber, la otra desventaja más bien, es que al ser muchas veces muy masivo, no hay un filtro totalmente adecuado, ¿ya? Para lo que es la segmentación del mercado propiamente tal. Entonces, por ejemplo, muchas veces la empresa está buscando una secretaria, por ponerlo así, pero ponen secretaria y afines. Entonces van a llegar una multitud de currículums que son a lo mejor de un técnico administrativo, de una persona que no tiene el título de secretaria, pero sí tiene los conocimientos. Entonces, entre tanta información se puede perder la información de un candidato relevante, ¿ya? Entonces, no siempre esta masividad asegura que lleguen los mejores candidatos. ¿Qué actividades teníamos a partir de esta guía? Decidir si las afirmaciones eran correctas o incorrectas, ¿ya? Yo aquí puse, ¿ya? ID, ¿ya? Acuerdo y desacuerdo, puse. Pero vamos viendo las preguntas, ¿ya? Las dos principales ventajas del reclutamiento online son el menor costo y el ahorro
de tiempo para la empresa sería correcto, ¿ya? Siempre estas son las principales ventajas que tiene este proceso. Costo, porque no hay que iniciar un proceso nuevo, ¿ya? Con todo el costo que eso implica. Los avisos, publicar un aviso no es gratis, contratar una empresa, un portal web tampoco es gratis, y ahorro de tiempo, ¿ya? Tanto para la empresa como para el candidato. Si hay cada vez más candidatos buscando trabajo en Internet, las empresas deben saber cómo ubicarlo, ¿ya? Correcto. La empresa se tiene que adaptar a la manera en que está teniendo también la gente de buscar nuevos trabajos, ya que ahí puede encontrar mejores candidatos o los candidatos más acorde para lo que ella está buscando, ¿ya? ¿Todo el proceso de reclutamiento se puede realizar por Internet? Incorrecto, ¿ya? Hay aspectos que se dan, hay aspectos que el reclutador puede ver solamente en la entrevista personal, ¿ya? Y no pueden soslayarse, no pueden automatizarse. Una desventaja del reclutamiento online puede ser el mal uso de la información de los datos de los postulantes. Sí, esto es totalmente correcto, porque no hay una regulación clara en cuanto al uso de los datos, ¿ya? O la que hay no siempre se sigue. Uno deposita la información ahí, pero no, en realidad no tiene idea de dónde va a ir a parar, ¿ya? Y esa es una desventaja. Y por último, ¿ya? Los mejores candidatos postularán directamente a los puestos que las empresas ofrecen por Internet. No siempre es así, ¿ya? Internet no filtra en su totalidad, por lo tanto, hay candidatos que son muy valiosos y que pueden pasar desapercibidos bajo la avalancha de currículum que pueden llegar. Recordemos que Internet es muy masivo, entonces van a llegar muchos avisos de trabajo, ¿ya? Esto puede ser una desventaja en este caso porque la persona idónea podría quedar sepultada bajo miles de otros currículum, ¿ya? O muchos candidatos que no van a cumplir lo que la empresa necesita, ¿ya? Luego pasábamos a responder. ¿Qué tipo de personas son las que buscan el trabajo por Internet? ¿Ya? Principalmente son personas que tienen un manejo de tecnología, un cierto manejo de tecnología. Personas principalmente jóvenes, ¿ya? O personas ya mayores que tienen algún conocimiento tecnológico. Y, muy importante también, personas que tienen acceso a la tecnología, ¿ya? Se ha demostrado, por ejemplo, con esta contingencia por el COVID que estamos viviendo, que Internet, es cierto, ofrece muchas responsabilidades, pero en este momento, por ejemplo, muchas personas no están teniendo acceso a Internet o un acceso de calidad que le permita, por ejemplo, hacer una búsqueda adecuada en lo que es un portal de empleo, ¿ya? ¿Quiénes también son los que van a ocupar el Internet? Van a ser personas que tienen curiosidad por otros tipos de trabajo, que era lo que hablábamos de los candidatos pasivos. Jorge tiene un buen trabajo en su empresa y está muy cómodo. Sin embargo, el otro día se metió a un portal de empleo por curiosidad, ¿ya? Y encontró un aviso de trabajo muy interesante que lo hizo pensar, sí, podría ser, me podría cambiar. ¿Qué tipo de candidato es Jorge? ¿Y por qué? Volvemos a lo que es el candidato pasivo. Él no está buscando directamente empleo, ¿ya? Pero si ve algo que lo atraiga, algo que sea mejor que lo que tiene, podría cambiarse. Si bien él no está descontento, no se desprende que esté descontento, de hecho dice que está cómodo, comprende que es otra posibilidad de las que aparecen ahí, podría ser mejor de lo que tiene. Por lo tanto, podría cambiarse.
¿Cuál es la diferencia entre un candidato activo y un candidato activado? Y había que dar un ejemplo para cada uno. Aquí pueden haber múltiples, en cuanto a los ejemplos, pueden haber varios, ¿ya? Pero básicamente un candidato activo está buscando directamente el empleo porque lo necesita, ya sea porque está desempleado o porque está incómodo en la empresa y quiere cambiarse. Y un candidato activado es una persona que dejó sus datos en una empresa y calza en el perfil de un candidato que, que una empresa está buscando. ¿Ya? En este caso la empresa está buscando y esa persona se encontró con esos antecedentes y calza con el perfil. Por lo tanto, la empresa va a contactarlo, lo va a activar. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ambos. Segmentación de mercado es básicamente la clasificación de los candidatos de acuerdo a sus perfiles y antecedentes, ¿ya? Que es lo que los hace mejores para una empresa u otra. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, un contador. ¿Qué título tiene que tener el contador? ¿Qué habilidades tiene que tener el contador? ¿Ya? Hay muchos contadores, ¿ya? Pero se van segmentando, se van dividiendo de acuerdo a lo que es el mercado laboral. ¿Ya? En la opinión de ustedes, ¿son más las ventajas o las desventajas de un proceso de reclutamiento online? Aquí ustedes tenían que justificar su opinión. También acá va a haber una multiplicidad de respuestas, pero básicamente, si bien el proceso online tiene tanto ventaja como desventaja. Las principales ventajas: ahorro de tiempo y dinero, descongestión del Departamento de Recursos Humanos, la gran cantidad de información disponible. Las desventajas: al no haber una interacción, por ejemplo, en tiempo real o cara a cara, hay características que no se pueden ver con anticipación. La otra desventaja es el manejo de la información que veíamos, y también otra desventaja más que podríamos agregar en este punto es que el hecho de que el Internet, al ser tan masivo, podemos perder un candidato valioso por exceso de información. ¿Ya? La última pregunta: ¿por qué no todo el proceso de reclutamiento se puede hacer online? Porque hay características que solamente se van a ver en la entrevista personal. ¿Ya? Manera de hablar, forma de vestir, que es importante para algunas empresas. También son una serie de cualidades que solamente van a ser observables en cuanto haya una interacción entre reclutador y candidato. ¿Ya? La Internet puede hacer un filtro, sí, pero la decisión final siempre va a ser dada por una interacción, digamos, humana, cara a cara. Y esta era la guía. Recordar que en las partes donde ustedes tienen que justificar sus respuestas, que tienen que argumentar, que era muy importante, yo les hice harto hincapié en eso, pueden haber multiplicidad de respuestas, ¿ya? Lo que yo ahí es un marco referencial, que es lo que deben tener en mayor o menor medida las respuestas que ustedes me dieron. Recordarles que esta cápsula es para que ustedes puedan desarrollar la remedial, y por lo tanto debieran haberla visto hasta este punto. La remedial consistirá en un comentario que ustedes deben dejar abajo y que será evaluado de acuerdo a la pauta de cotejo que se les enviará a sus correos. ¿Ya? Que estén muy bien. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y nos estamos viendo.